Bien, continuamos entonces con el podcast de antifragilidad del curso de complejidad de Ingeniería de Sistema en la Universidad de los Andes. Estamos leyendo el capítulo 3 del libro del profesor Nassim Taleb, que se llama Antifrágil, se titula Antifrágil. Estamos leyendo sobre el papel de los estresores en la antifragilidad. ¿Qué significa que haya estresores en la fragilidad? Tengo un error de sonido de fondo ya se apagó. Ok. Entonces estamos haciendo esta lectura del capítulo donde habla de cómo los estresores tienen un papel importante suministrando información a los sistemas biológicos y probablemente también a los sistemas que no son biológicos. Uh, Voy a continuar leyendo entonces desde... No puedo ver el número de la página para variar. Pero vamos a llegar a la tabla que es muy interesante. Leo, dice, nuestras antifragilidades tienen condiciones. La frecuencia de los estresores importa un poco. Eh, los humanos tienden a estar mejor con estresores más agudos que con los crónicos. Particularmente cuando los primeros, los agudos, vienen seguidos de un mayor tiempo para la recuperación. Con lo cual se permite que los estresores hagan su trabajo como mensajeros. Por ejemplo, habiendo tenido un choque emocional intenso, eh, luego de haber visto a una serpiente saliendo de mi teclado, o a un vampiro entrando en mi habitación, lo cual vino seguido por un periodo de eh, calma y de sentimiento de seguridad, con algo de té de manzanilla y algo de música barroca quiero decir, que durara lo suficiente para que yo pueda ganar o recuperar el control de mis emociones. Eso sería beneficioso para mi salud, siempre y cuando, por supuesto, eh, haya podido superar a la serpiente o al vampiro después de una pelea ardua y con suerte heroica. Y me hayan tomado una fotografía al lado del depredador muerto, por supuesto. Le encanta una escena sobreactuada, obviamente. Pero está diciendo que si uno tiene una de esas, estoy comentando, por supuesto, hay una pausa, una de estas escenas de agitación extrema, sorprendente, repentina, seguida de un tiempo para eh, aliviar el susto y sentirse seguro de nuevo, eso puede ser saludable para la salud siempre que uno lo reincorpore, no lo convierta en un trauma, ¿no? No quede asustado de cualquier cosa que se parezca a una serpiente, por ejemplo. Ese estresor, sigo leyendo, sería ciertamente mejor que el más suave, pero continuo estrés de un jefe, de una hipoteca, de unos problemas de impuesto, de la culpa por estar procrastinando, no sé si conocen la palabra, estar dejando las cosas para después, particularmente los pagos de impuesto, las presiones del examen, eh, coros, no sé por qué me menciona, correos por responder, planillas que completar, el viaje diario hasta el trabajo, cosas que te hacen sentir atrapado en la vida o atrapada. En otras palabras, las presiones causadas por la civilización. De hecho, unos neurobiólogos demuestran que el primer tipo de estresores es necesario. El segundo es dañino para nuestra salud. El estresor repentino causado por una emoción intensa con un largo periodo de recuperación es necesario. El estresor recurrente, digamos, hasta predecible se podría decir, que ocurre todo el tiempo en menor cantidad, pero que uno no tiene tiempo para recuperarse de él porque está constantemente allí,
es dañino para la salud. O sea, es una buena categorización de los estresores, me parece. Sigo leyendo. Para tener una idea de cuán dañino un estresor de bajo nivel puede resultar sin la correspondiente recuperación, considere el llamado cuarto de tortura de agua chino. ¿Por qué le echan la culpa a los chinos? Pero bueno, si es un cuarto de tortura en donde se usa el agua para la tortura. Una gotica que cae constantemente golpeándote el mismo lugar en tu cabeza, sin permitir nunca que te recuperes. Aparentemente la gente enloquece porque se le abre un hueco en la cabeza con esa gotica cayendo en el mismo sitio todo el tiempo. Bueno, ese es el punto. Estresores de baja intensidad son peligrosos, los de alta intensidad son beneficiosos para la salud. Sigo leyendo. De hecho, la forma en que Heracles se las arregló para controlar a Hira fue cauterizando las heridas en lo que le quedaba de las cabezas, que acababan de ser cortadas. Así evitaba que crecieran más cabezas y realizaran ejercicio de antifragilidad. En otras palabras, interrumpió la recuperación. Esa es la manera en cómo Hércules controló a Hidra, cauterizando las heridas, es decir, impidiendo que de los, ¿cómo le llamamos nosotros? Los muñones les crezcan las cabezas una vez que se las habían cortado. Recuerden que ella crecía 2 cabezas por cada una que le cortaba. Así que una manera de interrumpir la recuperación, de dañar la antifragilidad, es interrumpir la recuperación de los estresores. La tabla número 2 muestra la diferencia entre los dos tipos. Noten que puede haber pasos intermedios entre lo diseñado ingenierilmente por ingeniería y lo orgánico. Fíjate que ahora la categorización es diferente. Lo diseñado es lo ingeniado, se podría decir, lo diseñado por ingeniería. Aunque algunas cosas tienden a amontonarse en un solo paquete o el otro, es decir, tienden a ir por un lado o por el otro. El lector puede obtener una pista del problema central al que nos estamos enfrentando con este juego de arriba hacia abajo de los sistemas políticos, ¿no? Con el control, el tampering, la manipulación de arriba hacia abajo de los sistemas políticos. ¿Y vas a preguntar algo, Iván? Profe, pues yo no sé cuándo me salí, pero de algún modo me salí. Pues imagínate si no sabes tú cómo sé yo. Yo sé que yo me salí, me sacó el sistema porque estaba tratando de activar la pantalla otra vez. Me sacó a mí, Ay, güey. me sacó a mí, pero Jesús estaba ahí todavía. O sea, te sacó a ti también. Yo pensé que habías ido por la electricidad, por el agua, por la gasolina, por alguna razón de las nuestras, pero no te preocupes, está todo grabado y no te has perdido demasiado. Estamos leyendo esta discusión sobre el papel de los estresores para comenzar. ¿Y qué era lo que estamos acabando de hacer? Bueno, esto de la distinción entre lo que está hecho por el hombre, lo ingenieril y lo orgánico, y que las cosas se suelen agrupar en uno en otro. Y esto de que la antifragilidad tiene sus propias condiciones, que no se puede abusar de la antifragilidad y que una manera, por ejemplo, de interrumpir la respuesta antifrágil es interrumpiendo la recuperación, que tenemos unos estresores que son repentinos y que necesitamos esa clase de estímulos en la vida, pero que hay otros estresores que son de baja intensidad, recurrentes, que no se van nunca, como las deudas, las preocupaciones, etcétera, y entonces esos son dañinos para la salud. Eso fue lo que te perdiste y estaba leyendo. Pero ya lo podrás escuchar de nuevo en el audio. Voy a seguir leyendo entonces. Estaba leyendo esta parte que dice que el lector puede obtener alguna pista del problema central que enfrentamos en estos sistemas políticos que se les controla de arriba hacia abajo, que se les trata de tampering, por decir, como manipular, como medio, voy a usar una traducción nuestra, parapetear el sistema. Sistemas políticos o sistemas complejos similares, que es lo que va a ser el tema del libro 2. El fragilista
confunde la economía con la máquina, con la lavadora, que necesita mantenimiento mensual y construye mal las propiedades de tu cuerpo, eh, o confunde las propiedades de tu cuerpo con aquellas de un eh, compact disc player. ¿Ustedes saben qué es eso? Ustedes no saben qué es eso, ¿o sí? El aparatico que suena, que usamos para No, escuchar. no sé. Sí, profe, claro. Ah, Hasta Jesús sí el sabe, pero cassette. pero no conociste el Walkman. O sea, es como un Walkman. Los Walkman los utilizábamos en Claro que cassette sí. y después aparecieron los discos compactos, entonces cargábamos una cosa que era como así de grande pegada a la cintura. Sí, 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 claro. claro. Ah, yo llegué a ver, los Walkman no Yo los vi, llegué a pero verlo, los ¿viste otros lo sí que los dice vi. Iván? Yo llegué a verlo. Sí, en un museo. No, yo sé Walkman, yo sé Discman, yo sé todo eso, profe. Ah, Discman usé yo, sí, eso Discman, sí. exacto. Yo no lo tuve solamente Pero Walkman. Walkman no. Me regalaron Walkman sí sé también. Sí. Bueno, esa cosa no es nuestro cuerpo, son mecánicos y entonces no se comportan igual. Sigo leyendo, el propio Adam Smith hizo la analogía de la economía como un reloj en inglés se distingue el reloj de pulsera, el watch, del reloj de pared, el clock, que una vez que se pone a funcionar, continúa por su cuenta. Eso es verdad con el reloj, pero se daña, ¿no? En algún punto. Y no es que se enferman, es que se mueren de una vez. Esa es la gran diferencia. Pero estoy seguro de que no pensó en eso realmente en esos términos, sino que él miraba la economía en términos de organismos, pero no tenía en ese momento el contexto, el framework, la estructura para expresarlo. Una pausa aquí para comentar. Eso es típico, ¿no? Además, nuestros primeros filósofos aplicados, entre comillas, como Smith, como Marx, se desarrollaron en un contexto en donde la manera de pensar de la ciencia era más mecánica, ¿no? Desde Newton, Kepler, perdón, disculpe, que pensaban, concebían la gran máquina universal, ¿no? Y ese era el framework, esa es la manera de pensar del momento. Era muy difícil para ellos no pensarla en términos mecánicos. Pero está diciendo, alabando aquí a Adam Smith, eh, el profesor Taleb, que incluso él lo que realmente quería hacer era pensarlo como un organismo, pero no tenía cómo hacerlo. Yo concedo que efectivamente estos pensadores tenían una limitación contextual para concebir, para hacer filosofía de la ciencia. Y entonces ciertamente muchas de sus observaciones tienen ahora que ser repensadas. Eh, pero si vas a meter a Adam Smith, tienes que meter a Marx también en el cuento. Igual, Marx era un... ¿cómo es? Positivista. Pueden decir que yo lo dije. Sigo leyendo. Puesto que Smith entendió la opacidad de los sistemas complejos, también como tanto como, perdón, las interdependencias, puesto que desarrolló la noción de la mano invisible. Resulta que la mano invisible es una manera de ver que no vemos. ¿Sí? La mano invisible que no veo, obviamente. Es opaca. La mano opaca. Esa es una nueva manera. Pero ahí está, señores. Hemos llegado a la tabla número 2. La estamos viendo del lado derecho de la pantalla. Voy a leerla porque seguramente la va a referir más adelante. Disculpen que interrumpa la frecuencia, pero dice así. La tabla 2 dice lo mecánico y lo orgánico, lo biológico y lo no biológico. Lo mecánico no es complejo, lo orgánico es complejo. Son los subtítulos que están ahí arriba. Y entonces aparecen las características. Del lado derecho voy a leer primero las del lado izquierdo, perdón. Dice, lo mecánico, lo no complejo, necesita reparación continua y mantenimiento, odia la aleatoriedad, no necesita recuperación, cuando se le repara, claro. Hay poca interdependencia o no hay interdependencia de más nada. Los estresores le causan fatiga material y envejece con el uso. Hay una expresión ahí en inglés, wear and tear, que es gastar, ¿cómo es? Usar y llorar. O no, usar y desgastar. Tear es también separar en pedazos.
se bajo compensa, es decir, le falta compensarse de los golpes, no sabe cómo compensar frente a los golpes, las situaciones de estrés, y el tiempo solo le trae vejez, desgaste. No, ahí está la diferencia. Senilidad solamente. Eso es lo mecánico. Lo complejo, por otro lado, se autocura, nada más y nada menos. Ama la aleatoriedad, las pequeñas variaciones de las cosas. Necesita tiempo para recuperarse entre los estresores. Tiene un alto grado de interdependencia. La ausencia de los estresores le causa atrofia. Envejece cuando no se le usa. Oh Dios, ese es todo un mensaje. Sobrecompensa frente a los choques, frente a los golpes, realmente. Y el tiempo viene con envejecimiento y senilidad. Senilidad. No sé, ahí hay una distinción que no he logrado traducir bien, muchachos. Tienen que ayudarme. Frano Barovics, leyendo este capítulo, me escribió: las máquinas, úsala o piérdela. No, úsela y piérdela. Los organismos, úsalo o piérdelo. Hay una conjunción en el caso de las máquinas. Si lo usas, las desgastas. Mientras que en los organismos es o los usas o los desgastas. Lo pierdes. Notando, la intención de esa expresión es notar, por supuesto, que todo lo que está vivo necesita estresores. Pero no todas las máquinas necesitan que se les deje quieta. Esa es otra cosa. Un asunto que vamos a volver a visitar en nuestra discusión sobre la annealing, que ya lo mencionamos antes. El annealing tiene una traducción horrible, recocido, y era aquella técnica de calentar, enfriar, ¿se acuerdan? Para hacerlo más fuerte, un material. Eso lo vamos a volver a ver porque en sistemas dinámicos tiene unos efectos fantásticos. Por cierto, nadie me comentó nada del video del profesor Sapolsky, que le pedí que lo vieran la semana anterior. Yo no sé qué también le fue. Me di cuenta después de haberlo enviado para ustedes. Yo lo había visto hace tiempo, el año pasado. Profe, pues usted sabe que yo le iba a preguntar que dónde estaba ese video, pues yo no sabía, y a mí de verdad que se me olvidó, se me pasó. Está en el sitio web de complejidad, en el repositorio. Está el link allí. No les pasé el link, yo les pasé el link al WhatsApp. ¿Y? ¿Iván lo vio o no? Es muy interesante, no es simple de seguir, pero la lección... Yo vi un video, pero... ¿No sabes cuál es? Video, pero no lo veo aquí. Ah, aquí está. Ahí está, ya lo consiguió. No. ¿No lo he visto? Por el grupo no. No lo veo en el grupo. Yo no fui. Bueno, ahora se los paso. Yo se los paso, tranquilo. El video de Sapolsky. Es muy interesante porque es esta nueva ciencia de lo complejo, le llaman ellos. Este señor es un biólogo y está diciendo que en nuestro diseño natural no solamente lo genético toma lugar, sino que hay un efecto sistémico, hay un diseño de abajo hacia arriba que tiene lugar y uno puede empezar a detectar efectos comunes entre diferentes tipos de sistemas. Así que voy a insistir en que lo escuchen. Al principio no se entiende fácil. Hay traducción simultánea. Me di cuenta que no funcionó en la de español. Yo pensé que funcionaba en la de español. Pero en inglés se puede tener subtítulos, así que vale la pena gastarse la hora escuchándolo. Sigo leyendo lo que está después de la tabla 2. Iván, tengo otra vez feedback de ti en tu casa. Todos los primos escuchando. Perdón, ya, perfecto. Descuida. Ok, voy. Pero a pesar de eso, y a diferencias, pero lamentablemente, y a diferencia de Adam Smith, Platón no lo entendió. Platón no lo entendió. Que no lo entendió Platón es bastante decir en esta cultura. Pero bueno.
Al promover la bien conocida metáfora de la nave que es el Estado como, como un barco, él equiparaba al Estado a una embarcación, pues, la cual por supuesto requiere de el monitoreo de su capitán, de un capitán. Finalmente terminó argumentando que los únicos hombres capacitados para ser capitanes de esta nave eran, por supuesto, los reyes filósofos. Hombres benevolentes con poder absoluto que tenían acceso a la forma de lo bueno. The form of the good. La forma de lo bueno. Platón promovió la existencia de una abstracción absoluta de lo bueno, de las cosas que son buenas. Las cosas que son buenas representan lo bueno, que es la forma esa básica. Y ahí viene toda esta idea de la filosofía platónica de promover un mundo de abstracciones perfectas, donde sale lo del amor platónico, lo de toda la cosa, ¿no? Y de cuando en cuando uno escucha gritos de ¿quién nos gobierna? Como si el mundo necesitara a alguien que lo gobierne. Sigue la siguiente sección, dice equilibrio, no de nuevo. Vamos a hablar de equilibrio. Los científicos sociales, Leo, usan el término equilibrio para describir el balance entre fuerzas opuestas, digamos, oferta y demanda. El balance de fuerza opuesta, de manera que las pequeñas perturbaciones o desviaciones en una dirección, como esas de un péndulo, van a encontrarse con un ajuste en la dirección opuesta que las van a traer de vuelta a la estabilidad. O sea, ese es el principio del equilibrio, que oscile, pero que oscile en torno a una posición de estabilidad central, y entonces esa es la referencia de estabilidad. En breve, se piensa que esta es la meta de una economía, la estabilidad, que haya balance o equilibrio entre oferta y demanda, entre otras muchas otras fuerzas, además. Fuerzas o variables, se podría decir. Creo que incluso Jesús lo mencionó en su resumen de esta semana, algo de que lo que entre al sistema de gasolina sea lo mismo que salga, ¿no? Algo así, que por cierto lo tenemos que discutir después, pero está pensando en la misma idea de un sistema equilibrado, ¿no? Mirando, sigo leyendo más profundamente en lo que los científicos y sociales nos quieren meter, tal meta puede ser la muerte. Yo voy poniéndole énfasis para darle el énfasis que él quiere. Para el teórico de la complejidad, Stuart Kauffman, puesto que el teórico de la complejidad, Stuart Kauffman, usa la idea de equilibrio para separar los dos mundos diferentes de la tabla 2. Para lo no orgánico, lo no complejo, digamos, un objeto en la mesa, el equilibrio, como se le define tradicionalmente, ocurre en un estado de inercia. La inercia es la muerte. Así que a eso se está refiriendo. Que equilibrio puede ser la muerte. Pero para lo orgánico, el equilibrio en ese sentido solo ocurre con la muerte. Considera un ejemplo usado por Kauffman. En tu baño se forma un remolino. Un remolino comienza a formarse y va a seguir creciendo después de eso. Ese tipo de situación está permanente lejos del equilibrio. Y luce como que los organismos y los sistemas dinámicos existen en ese estado, en un estado lejos del equilibrio, ¿no? Para ellos, para los sistemas dinámicos y los organismos, un estado de normalidad requiere un cierto grado de volatilidad, de aleatoriedad, del cambio, el intercambio continuo de información y estrés.
lo cual explica el daño al que se les puede someter cuando se les priva de la volatilidad. O sea, los sistemas dinámicos, incluyendo nosotros como seres vivos, somos o vivimos en una forma diferente de equilibrio, cuando menos ese equilibrio tradicional de una sola dimensión, si ustedes quieren, ¿no? El valor promedio. Si nos quedamos en el valor promedio, vamos a estar cerca de la muerte, lo que está diciendo él. Así que viene un tema interesante que va a tratar de explorar esto que acaba de decir sobre cuál es la consecuencia de privar a un sistema dinámico u orgánico de los estresores. Dice crímenes contra los niños. Por supuesto, deben de esperar que va a ser un capítulo exagerado. Dice así, Leo, no solamente tenemos aversión a los estresores y no los entendemos, sino que además estamos cometiendo crímenes contra la vida, contra lo vivo, contra la ciencia y la sabiduría, con la única intención de eliminar la volatilidad y la variación. Siento rabia y frustración cuando pienso que uno en cada 10 americanos pertenecen a la era de la... Perdón, uno en cada 10 americanos, más allá de la edad de bachillerato, es ahora usuario de algún tipo de antidepresivo, como el Prozac. Wow, uno en 10. Apenas saliendo del bachillerato ya es consumidor de Prozac. ¿Saben qué es el Prozac? Compañeros, ¿tenemos claro eso? ¿Un antidepresivo? ¿Qué? Déjenme mostrarles mi último juguete. Hey Google, explica qué es el Prozac. Disculpa, no te entendí. No me entendió el condenado. Hey Google, ¿qué es Prozac? Según Wikipedia, la fluoxetina es un antidepresivo de la clase de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Fue descubierta en 1974 por científicos de Eli Lilly and Company y presentada a la FDA en febrero de 1977. Eli Lilly recibió la aprobación final para la comercialización del medicamento en diciembre de 1987. Ok, Google, ¿y para qué se usa Prozac? El sitio web medlineplus.gov dice lo siguiente: la fluoxetina se utiliza para tratar la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo, pensamientos molestos que no desaparecen, y la necesidad de realizar ciertas acciones una y otra vez, algunos trastornos de la alimentación y ataques de pánico, ataques repentinos e inesperados de miedo extremo y preocupación por... Los usuarios también me preguntan, ¿cuándo es mejor tomar Prozac? ¿Quieres escuchar la respuesta? Ok, Google, sí. En el sitio web marca.com dicen, lo habitual es tomarlo por la mañana, inicialmente a una dosis pequeña que iremos aumentando según nos indique el médico. A veces también se puede tomar repartido en 2 dosis. No es necesario ingerirlo en ayunas, pero se suele evitar su uso por la noche porque a veces puede empeorar el sueño, cuenta Urgeles. ¿Qué les parece? Esa es la explicación de Google. Como se dan cuenta, tengo una nueva ayudante en mi curso. Tengo una envidia. No, pero no te envidies, tú puedes, no es tan costoso. Bueno, la verdad no sé cuánto costó, me lo regaló mi muchacho, lo compró en Colombia. Así que no debe ser difícil de conseguir. Funciona realmente el teléfono, es el que está haciendo la diferencia. Es solamente el micrófono lo que tiene por fuera. Sí, pero si el teléfono de Android tiene ese viento. Claro, sí. No hay que investigarlo, Iván. Sí.
Tengo algún rollo para escuchar tu audio, micrófono, Jesús. Sí, pero yo quiero así que suene como el del profesor. Bueno, pero se puede comprar una cornética por ahí cualquiera. Sí, lo puedes tener con el teléfono. Este es el Google Home, simplemente. O sea, es decir, lo único que me hizo fue montarle el micrófono externo y entonces ahora me escucha. Escuchen esto. Ok, Google, cuéntame un cuento. Érase una vez dos buenos amigos. Se pasaban el tiempo contándose chistes, hablando de la lluvia y el buen tiempo y, a veces, incluso iban a buscar huevos de Pascua. ¿Y sabes qué? Esta historia es una autobiografía tuya y mía. Se pasa de creativo. Ok, Google, cuenta un chiste, por favor. Muy bien, aquí va un chiste. Dijo Santa, de vez en cuando me quedo atrapado en una chimenea. Eso me hace sentir claustrofóbico. Malo. Qué malo. Malo, pero bueno, siquiera tiene la noción. No, tiene un montón y hay unos muy buenos, sin duda. Pero sí, ahí está, para que ustedes vean, bienvenidos al futuro en el que estas clases van a ser conversando con un computador, no con un profe. Y va a ser más divertido, además. Bien, continuamos entonces con los crímenes contra los niños. Ya saben que es el Prozac y que el señor está muy molesto porque se convierte en una droga de uso cotidiano para escapar de esos estresores de bajo nivel que mencionaba en la sesión anterior. Pero es una forma muy peligrosa de vivir. Es decir, no va a vivir mucho tiempo. Dopado, alejado de los estresores, quién sabe en qué puede terminar un ser tan joven. Así que mucho cuidado ustedes, por favor, con ir a caer fácilmente en eso. Yo entiendo que algunas veces pareciera necesario algún trauma, algún shock repentino, pero no sé, por aquí en la ciudad hay una tendencia a evitar cualquier psiquiatra porque los psiquiatras medican y el Prozac suele estar en la propuesta. Eso es lo que he escuchado, yo no he ido, pero he escuchado que es raro el psiquiatra que no te medica un antidepresivo para atender los primeros síntomas de tu angustia cuando se atreven a expresarla. Sigo leyendo al profesor. De hecho, cuando usted atraviesa uno de esos cambios de temperamento, tienes ahora que justificar por qué no estás tomando algún medicamento. Puede haber algunas pocas razones para medicarse en casos patológicos severos, pero mi temperamento, mi humor, se puede traducir mood, mi humor, mi tristeza, mis sentimientos de ansiedad, son una segunda fuente de inteligencia, incluso quizás la primera fuente de inteligencia. Me pongo triste y pierdo energía física cuando llueve. Me vuelvo más meditativo y tiendo a escribir más y más lentamente entonces, con las gotas de lluvia que golpean la ventana. Lo que Verlaine llamaba el lloriqueo otoñal, sanglox. En otros días entro en este estado poético melancólico que los portugueses llaman saudade. ¿Han escuchado la palabra saudade? Búsquenla, por favor, en ¿Qué profe? saudade. Es una expresión portuguesa para hablar de la melancolía, pero hay una enorme cantidad de poesía y de música en torno a eso y como una especie de vuelta a lo humano, a lo que nos hace humanos y a nuestras raíces fraternales alrededor de esa palabra.
Yo no sé cómo traducirlo al español realmente. Fraternidad quizás, no sé. Igual es bueno que la mencione él acá. Les voy a montar, a lo mejor lo consigo más tarde, le pido a mi ayudante que me ayude a buscar saudade. Usted no le pregunto porque ese es portugués. Le pregunto en español y me va a responder en inglés. Mejor no. O la palabra, sigo leyendo, turca huzun, que viene de la raíz árabe, de la palabra árabe para tristeza. Huzun. Otros días estoy más agresivo, tengo más energía y voy a escribir menos, caminar más y hacer otras cosas. Discutir con investigadores, responder correo, dibujar gráficos en las pizarras, en los pizarrones. ¿Debo convertirme en un vegetal o en un imbécil feliz? Para traducir literal. De haber estado disponible el Prozac en el siglo anterior, el spleen de Baudelaire, uno de los poemas de él, ¿será? Lástima que no está Vanessa aquí, César lo conoce muy bien. Los humores de Edgar Allan Poe, la poesía de Sylvia Plath, las lamentaciones de tantos otros poetas. Todo lo que tiene un alma habría sido silenciado. Y ahí nos está dejando un pie de nota para el final del capítulo. Es decir, el Prozac había acabado con una buena parte de la buena poesía que estamos disfrutando ahora. Yo no sabía, la verdad, que eso se lo dan a los niños. No es que se lo dan, es que lo pueden conseguir. ¿Escuchaste al Google explicándome cómo se consigue? Incluso te puede decir qué dosis, ¿no? Yo no sé cómo se dan las reglas de distribución. Pero... Sí. Sigo leyendo. Si las grandes compañías farmacéuticas fueran a eliminar las estaciones, probablemente lo harían. Por ganancias, por supuesto. Eliminar las estaciones, claro, porque las estaciones nos hacen comportar diferentes. Bueno, en esta parte del mundo apenas tenemos dos y dos son muy diferentes. Así que ya podría compararse. Sigo leyendo. Pero eso sería un poco raro. O sea, disculpe, profesor, eso sería un poco raro porque ¿por qué eliminarían también las estaciones? Al menos que quieran eliminar las estaciones que supuestamente son buenas. Pero en general la primavera produce muchas alergias. Y el invierno también produce muchas enfermedades. O sea, lo que trato de decir, por lo menos yo como alguien asmático y alérgico, aunque no he vivido una primavera en Venezuela, pero sé que hay ciertas temporadas cuando uno es más propenso a que le dé gripe o tener alergias. Bueno, a eso se refiere. Podrían hacer que tu respuesta al ambiente sea la misma a lo largo de todo el año. Entonces no te irritaría nada en primavera como para salir a buscar aire, y entonces serías el mismo tipo de persona durante todo el año, y eso podría, lo que está diciendo, eliminar ciertos modos de ser en donde somos diferentes y exploramos otras cosas. Y entonces lo que está diciendo es que eso sí parece ser una cosa uniforme. Los poetas suelen hacer poesía cuando están en algunos de esos modos extremos, o muy tristes, o muy ansiosos, o impactados por algo, ¿no? Si fuesen ciudadanos tranquilos, felices, que no le tienen miedo a la hipoteca o que no tienen nada pendiente por pagar, probablemente no habrían escrito en un carrizo. O si fuesen uno de estos amantes que descuraron el amor porque se tomó un Prozac y ya no siente nada por aquella criatura que lo hacía enloquecer, pues tampoco habría escrito nada. Entonces, a eso se está refiriendo. Lo que está tratando de argumentar, Iván, es que nuestro modo natural de ser no es uno, son muchos. Y eso es parte del ser humano y que es parte también de nuestro arsenal, si me permiten la palabra, para comportarnos como humanos. De ahí salen lo bueno y lo malo. Y lo malo, por supuesto, se podría uno querer eliminarlo, pero lo bueno, si uno con la misma droga quita las dos cosas, pues no parece muy bueno. Es eso. Pues claro. Por ejemplo, si tú dices que tienes asma, te la tomas y puedes andar por todo el mundo respirando igual, quizás no disfrutes realmente la primavera, porque no la vas a notar, no ves ninguna diferencia con la que está aquí, con el otro clima.
Ajá, ¿quién está entrando y saliendo? ¿Tú? ¿Hay alguien pidiendo entrada? ¿Será? Vamos a ver, vamos a revisar. Ah, no, es Jesús que él dijo que por algo del trabajo se tuvo que No, salir no, y... no, es Vanessa, es Vanessa. Llegó. Ah, profe. Concha. ¡Soy yo! Qué bueno que llegaste. Ve, uno dice Baudelaire y inmediatamente aparece ella. Qué maravilla. Ah, mundo, Dios les pague, acaba de llegar la electricidad, perdón. No, no, no. Estar Bienvenida, atento, pero bienvenida, bienvenida. No hay ningún no me problema. alcanzan los datos. Estábamos hablando de la tristeza, la depresión y la nostalgia y luego... Y llegué yo. Exacto. Perfecto, No. me invocaron. No, estamos hablando de poesía, de poeta y de cómo esos modos, esos humores extremos son propicios para la creación. Entonces, Sí, lo son. Exacto. Entonces lo que estamos leyendo es ese capítulo 3, Vane, ya escucharás la grabación. Seguro, claro. Esta parte de que no privar a la vida del estrés que producen esos humores repentinos es dañino para la salud, es lo que está diciendo, básicamente. Déjame continuar leyendo y agarrarás el toque. Sigo. Hay otro peligro. Además de dañar a los niños, estamos dañando a la sociedad y a nuestro futuro. Las medidas que apuntan a reducir la variabilidad y los cambios, swings, las oscilaciones en la vida de los niños están también reduciendo la variabilidad y las diferencias dentro de lo que llamamos la gran sociedad globalizada cultural, perdón, la gran sociedad culturalmente globalizada. Están reduciendo la variabilidad y las diferencias. Son todos los niños iguales, lo que está diciendo, más o menos. Estamos hablando al comienzo del capítulo, Vanessa, de que 1 en cada 10 norteamericanos, según dice Taleb, consume Prozac. Consume Prozac regularmente. Sí, hasta más. Es probable que sea más, sí, no sé. Sí. Ajá, sigo leyendo la siguiente sesión que se titula Castigado por la traducción. Otra propiedad olvidada de los estresores está en la adquisición del lenguaje. No conozco a nadie que haya aprendido a hablar su lengua materna en un libro de texto, comenzando con la gramática y chequeado por exámenes cada 2 cuatrimestres. Arreglando sistemáticamente las palabras a las reglas adquiridas. O sea, nadie aprende un lenguaje de esa manera. Tú capturas un lenguaje mejor gracias a la dificultad situacional, de error en error, cuando necesitas comunicarte bajo más o menos exigentes circunstancias, particularmente para expresar necesidades urgentes, digamos las físicas, tales como el surgimiento, como aquellas que surgen luego de una cena en una ubicación tropical. Ay, Dios. Eso no sé si se dieron cuenta, no sé, mi traducción no ayuda mucho, pero se está refiriendo a que nosotros hablamos mejor cuando estamos urgidos por pedir el baño, porque algo nos cayó mal en la cena. O cuando estamos borrachos. O cuando estamos borrachos, exactamente. Eso es el aftermath. Hablamos más. Estamos desinhibidos. Tomas más vino sin darte cuenta, todo eso, sí, exactamente. Sí. Uno aprende nuevas palabras sin hacer un esfuerzo nerd, un esfuerzo de aprendizaje, ¿no? Así diligente, cuidadoso. Pero más bien otro tipo de esfuerzo para comunicar. Ese es el esfuerzo que estás haciendo, mayormente forzado por verse forzado a leer la mente de la otra persona, lo cual suspende nuestro miedo de cometer errores. Algunas veces, supongo. El éxito, la riqueza, la tecnología, por otra parte, hacen que este modo de adquisición sea más difícil. Claro, porque si eres muy exitoso o tienes mucho dinero y tienes tecnología a disposición, no tienes que
esforzarte en leerle la mente al otro. El otro tiene que esforzarse en que tú entiendas lo que quiere decir. Eso es verdad. Es que Vanessa no ha visto a nuestro nuevo miembro del equipo del podcast de complejidad de antifragilidad. No, ¿Quieres ¿quién? conocerlo? Me ¿Quieres digas que conocerlo? se compraron un robot. ¿Quieres conocerlo? Escúchalo. Dice, Claro. hey Google, ¿qué es antifragilidad? Resultado de Wikipedia, traducido por Google. Antifragile. Things That Gain from Disorder es un libro de Nassim Nicholas Taleb publicado el 27 de noviembre de 2012 por Random House en los Estados Unidos y Penguin en el Reino Unido. Bueno, eso es lo que se sabe de antifragilidad, que es un libro de Nassim. ¡Qué éxito! Bueno, se sabe más de lo que se esperaba. Bueno, pero ahora tenemos a quien preguntarle, ¿no? Cualquier pregunta se la podemos hacer a Google, directamente en clase. Así que, ¿dónde estaba yo? Ese modo de adquisición es mucho más difícil. Hace unos años sigo leyendo, cuando yo no era de interés para nadie, eso suena feo, los organizadores de una conferencia extranjera no me asignaron asistente de viaje de grandes bocas, fluente en inglés de Facebook. No le pusieron un intérprete. Gracias, Vanessa, es una mejor manera de leerlo, pero lo está diciendo de otra manera, mucho más irónica, ¿no? Dice que a los speakers principales, a las personas que van de ponentes importantes, les asignan un traductor del inglés de Facebook. Es lo que está diciendo, pero sí, es verdad, no le dieron unos. Así que me acostumbré a estar forzado a defenderme por mí mismo, agarrando vocabulario con los dedos, apuntando y haciendo ensayo y error, como hacen los niños, sin ningún dispositivo de mano, sin diccionario, nada. Ahora estoy castigado por el privilegio del confort y no me puedo resistir al confort. El castigo tiene la forma de una persona que es fluente en inglés, que me recibe mostrando mi nombre mal escrito en un aeropuerto, sin estrés, sin ambigüedad, sin exposición al ruso, al turco, al croata, al polaco, aparte de estos horribles y organizados libros de textos. Lo que es peor, la persona es unschuss. Significa excessively flattering and ingratiating. Alguien que está ansioso para complacer. Es obsequious verbosity, es decir, ¿cómo le dicen? Verbosidad excesiva, obsequiante se puede decir. Es algo más bien doloroso cuando uno tiene... Dadivoso, quizás. Dadivoso. Una verbosidad dadivosa. Por no decir jalamecate. Claro, pero cuando te hablan demasiado y demasiado bonito, duele, especialmente cuando tienes jet lag, que es lo que está diciendo. Sí. Aún así, la mejor manera de aprender un lenguaje puede ser un episodio de cárcel en un país extranjero. Preso en el extranjero, pues. Ahí tienes que aprender a hablar, por supuesto. Mi amigo Chat Gracia mejoró su ruso gracias a una permanencia involuntaria en la sesión de cuarentena de un hospital en Moscú por una enfermedad imaginada. Fue una forma curiosa de secuestro médico, puesto que durante el desastre después del fin del régimen soviético, los hospitales estaban autorizados para extorsionar a los viajeros con estadías forzadas en el hospital, a menos que ellos pagaran grandes sumas de dinero para que sus papeles fuesen arreglados. Chad, que entonces apenas hablaba el lenguaje, fue forzado a leer a Tolstoy en el original y aprendió un montón de palabras, aprendió un montón de vocabulario, por supuesto. ¿Qué les parece a ustedes? De ahora en adelante no hablo más con mi asistente en español, sino en inglés, o ni siquiera, no le hablo más.
no sé, por supuesto detrás de todo esto hay el habitual, eh, ¿cómo es? Reconocimiento de que hay un tope, de que no es ir de un extremo al otro, ¿no? Que esto se puede, que es cierto que uno puede aprender el lenguaje exponiéndose a situaciones más realistas que las que puede provocar el libro de texto. Pero no sé, ¿han tratado de aprender otro idioma usando las nuevas herramientas tecnológicas? Pues yo estoy mejorando mi inglés con una aplicación. Duolingo, por casualidad. Entre otras. Ok. A mí me parece muy buenísima Duolingo, me parece genial. Yo he usado Duolingo. Es fantástica. Y ahí hay todo un trabajo de algo que la generación anterior a la de ustedes no podía hacer, que es tener alguien que hable el idioma con suficiente paciencia para repetirte la pronunciación. Eso es algo que yo no tuve en su momento, entonces probablemente mi pronunciación no es tan buena como pudo haber sido. Es decir, hay también bondades del lado tecnológico y del confort, ¿no? En este caso, el confort de quien nos estaba enseñando, porque eso de la verdad es que tener una persona que está, repíteme cómo se dice, quizás, por eso que hablan, además, que la mejor manera de aprender el otro idioma es casándote con alguien del otro idioma. Que te hable en todo momento en el otro idioma y además que se tiene que asegurar que tú entiendes lo que está diciendo. Bueno, más o menos. Digo yo, no sé, yo nunca he estado casado con una persona que hable un idioma diferente al mío, completamente, así que no puedo hablar en primera persona. Pero es lo que he escuchado, ¿no? En fin, como siempre, todos los consejos del profesor Taleb tienen este tope. Es decir, no te vayas hasta el otro extremo completamente porque no es así. Es dos soluciones, sostener las dos soluciones simultáneamente. En algún momento vamos a ver que eso es lo que dice después como la solución de la pesa. Una pesa tiene dos pesos, uno a cada lado. No puedes tener uno solo o eres menos antifrágil, eres más frágil si lo haces. Vamos a leer la siguiente sección a ver si nos da tiempo. Si nos da tiempo. Dice turistificación. Traducción directa, turistificación al español. Leo, mi amigo Chad se benefició del tipo de desorden que es menos y menos prevalente gracias a la enfermedad moderna de la turistificación. Este es mi término para un aspecto de la vida moderna que trata a los humanos como lavadoras, con respuestas mecánicas simplificadas y con un manual de uso detallado. Humanos con manual. Sí hay. Es la remoción sistemática de la incertidumbre y la aleatoriedad de las cosas, tratando de hacer que las cosas sean altamente predecibles en sus detalles más mínimos. Todo eso por el afán de confort, conveniencia y eficiencia. Este cuento, por ejemplo, de esperar que haya electricidad cuando va a comenzar la clase. Por favor, señores. Demasiado confort. Ay, Dios mío, ¿qué quedará para mí? Por eso, pero es que es eso, estamos acostumbrados a que la electricidad es parte de la vida y entonces ni siquiera nos atrevemos a pensar que se puede ir, cosa que ya a estas alturas en este país, después de todos estos años, debería ser una lección aprendida, ¿no? Se puede ir. O sea, ya deberíamos estar más que acostumbrados. Pues. Claro, exacto. Entonces, lo que le he dicho a Iván varias veces. Yo voy así, no es por el internet, que como la pulga del piojo, no es por el internet que ya lo tenemos. Ahora es la luz que si se va, ¿dónde la hallaremos? Exactamente. Bueno, eso es lo que yo he dicho a Iván varias veces. Tenemos que estar listos. O sea, yo voy a mi clase en la forma habitual. Ya no es en la forma habitual, sino por internet. Entonces yo veo la cosa sospechosa. Aquí como que se me va a ir la internet. Y entonces yo agarro mi morral y en 10 minutos estoy en la casa del vecino que tiene fibra. Y pana, me va a tener que aguantar una hora aquí en este rincón yo con mi telefonito, pero con el ancho de banda suficiente para asistir a mi clase sin interrupción, por ejemplo. Bueno, eso sí tienes la dicha y la fortuna de tener un vecino que tenga un poco más recursos que tú. Pero en mi caso, la mayoría tiene menos. Pero la buscaste. Por ejemplo. El punto es ese.
Lo buscaste. Ese es el punto. El punto no es Sí, asumir. Exacto. sí, Ok, chévere. Te creo. O sea, yo no quiero molestarlos demasiado, pero estoy agregándoles un estresor más al curso con el afán de que ustedes se vuelvan más antifrágiles, perdón. Por lo que está diciendo este señor. Nos hemos acostumbrado a ser turistas en nuestra propia tierra cuando ya va. Aquí es para afilarse las uñas, este lugar. No esperar. No sé si saben el rollo en el que está metida Corpolet este mes. No se enteraron que hay todo no sé si abajo en el Vigía, pero aquí en la ciudad hay un proceso de recenso de los usuarios de Corpolet. ¿No han escuchado? se llama borrón y cuenta nueva. Bueno, ¿qué Para pasó? sacarte plata sin ofrecerte el servicio. No, pero ¿saben qué pasó, no? ¿Saben qué fue lo que ocurrió? O sea, hay unas colas largas ahorita en la oficina de Corpolet para ir a volverse a Cuente. inscribir. No, para que te diga que tienes que hacerlo por internet. Sí, exacto. Que no se puede hacer presencial sino por internet. Yo no ni siquiera lo he intentado, pero sé que es lo que pasó. Lo que pasó es que ellos vieron como la gente de Aguas de Mérida estaba cobrando el agua con estos operativos de cada 2 sábados en distintos lugares. Cobran el agua con una penalidad por pagarla allí. La gente la estábamos pagando, como casi todo el mundo tiene recibos viejos, nos cobraban la penalidad por pagarla en el operativo. Entonces la gente de Corpolet dijo, ya está, nosotros vamos a hacer lo mismo porque nosotros tenemos una cola más larga. Cuando fueron a ver, los tiempos de gente que no ha pagado Corpolet son tan largos que su base de datos se volvió chicha. No tienen idea de lo que la gente les debe. Es decir, es una catástrofe sistémica dentro de la empresa que está tratando ahora de corregir haciendo el censo de nuevo. Ahora, ¿qué hay de moraleja para nosotros? Bueno, siempre es bueno que los operadores de servicios tengan los datos de uno correctos. Eso siempre es bueno. Bueno, digo yo, más o menos te van a cobrar, pero el rollo es cuando te cobran lo que no es. Y eso puede ocurrir si los datos no están correctos. Pero lo otro es que te van a cobrar. Los tipos dejaron de cobrar. Y cuando te cobren y no haya luz, tú le dices, vaya que le cobre la mamá de Tarzán. Le pague, perdón, la mamá de Tarzán. Es decir, se vuelve a restaurar el otro sistema de funcionamiento en el que nuestros errores cuentan, pero también los de ellos. Estoy pasado de esperanzado, por supuesto, yo. Pero, de nuevo, esto... Sí, estás de un utópico exquisito la tarde de hoy. De verdad, casi se me olvida que se me fue la luz. Casi. Por 2 horas. Voy a insistir a ver si le pego a la memoria más duro. Bueno, está bien, no hablo más. Voy a dejar a Taleb hablar de turistificación para que vean a qué me estoy refiriendo. Sigo leyendo. Lo que un turista es en relación a un aventurero o a un flaneur. Flaneur es un término francés, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, que tiene que ver con... Un viajero. Pero un viajero no turista. No turista. Entra. Sí. Es un conocedor. Va a ver cómo son las cosas con un ojo. El ojo no es superficial como el del turista. La turificación es a la vida lo que el turista es al aventurero. Es decir, el turista no quiere aventura, a menos solamente aparente, pues. No la quiere de verdad, no quiere riesgos, ni nada de eso. De hecho, no sé si saben, la gente que se va en estos tours contrata un seguro que lo protege de cualquier vicisitud, por ejemplo. Y, por supuesto, hay una ruta planificada con vaqueanos y gente de seguridad y todo lo otro. Eso no es viajar sabroso para conocer a la gente, ¿no? Esa es la diferencia. Consiste en convertir actividades y no simplemente viajar en el equivalente de un guión como aquellos que siguen los actores. Eso es la turistificación. Vamos a ver cómo la turistificación castra a los sistemas y a los organismos a los que les gusta la incertidumbre, absorbiendo chupándoles la aleatoriedad hasta la última gota, mientras que le ofrece a ellos la ilusión del beneficio.
Ay, sí, viajaste por todo el mundo, ¿no? En tours. Los culpables de esto son el sistema educativo. Eh, ¿qué otra cosa hay? ¿Quiénes son los culpables de la turistificación en la vida? El sistema educativo, para comenzar, cualquier cosa que planifique el financiamiento de la investigación científica dirigida a un propósito, los títulos franceses, las máquinas de los gimnasios, etcétera, etcétera. Esos son los culpables de la turistificación de la vida. Ah, y Faltó Cadivi. el calendario, no, Cadivi, sí, hermano, sí. El calendario electrónico, ese es el otro que hace turistificar la vida. No entiendo exactamente por qué, a mí me resulta muy útil, pero bueno. Pero la peor turistificación es la vida que tenemos los modernos, que los modernos llevamos en cautividad, perdón, durante nuestras horas de descanso. Los viernes en la noche, la ópera de viernes en la noche, las fiestas programadas, las sonrisas programadas. De nuevo, la cárcel de oro. Esta actitud dirigida a las metas daña profundamente por dentro nuestro ser existencial. Y yo quisiera parar allí esta parte de la clase, esta clase en particular, para que ustedes puedan reflexionar sobre esa idea, que es creer que nuestra vida está conducida a metas que podemos alcanzar con planes perfectamente estructurados a los que se les ha suprimido toda la aleatoriedad y toda la incertidumbre. Ese es el mensaje final de esta parte.